Bueno, pasan 15 minutos de las 8 de la mañana y estamos ya de vuelta abordando un tema que en días recientes, bueno, ha estado surgiendo una vez más en los medios de comunicación. Estamos hablando del tema de niñas embarazadas, adolescentes, pero preocupante más aún cuando se habla de niñas de 10 a 14 años que están resultando embarazadas aquí en nuestro país, y esto obviamente dicen las autoridades y quienes monitorean estos embarazos tiene un trasfondo que va más allá quizá de cierto placer sexual, ¿no? Sino que va entonces a hablar de los abusos a los que son sometidas estas menores de edad, abusos sexuales por parte usualmente y con frecuencia de algún miembro de su familia, inclusive hasta sus padres. Son cifras que están alarmando, inclusive hace unos días el diario The New York Times recoge las cifras, viene a Guatemala a hacer un estudio respecto a los embarazos en las niñas para poder lanzar también así un proyecto a nivel internacional. Así es que Guatemala ahora, y el problema de los embarazos en adolescentes y las niñas está a la vista, bueno, del mundo. A nivel internacional ya hay preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro país, y por eso abordamos ese tema esta mañana con Marta Julia Ruiz del Observatorio de Salud Reproductiva y también con Lucía Muñoz de Mujeres Iniciando en las Américas. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros aquí esta mañana. Marta Julia, quisiera empezar contigo, porque nuevamente hay preocupación. O sea, el tema de los embarazos en adolescentes y en niñas siempre ha preocupado, pero últimamente hemos visto que resurge una nueva preocupación por el aumento en los casos que hemos visto. Y según las cifras que hemos monitoreado, o sea, sí son realmente preocupantes esos casos, especialmente cuando vemos la población de niñas de 10 a 14 años dando con más frecuencia luz. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir el día de hoy y platicar un poco sobre el tema. Efectivamente, en los últimos 5 años, 6 años ha habido como un monitoreo, digamos, de los datos estadísticos sobre los embarazos y los partos en las niñas. Básicamente los datos que el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva maneja son los relacionados a los registros de nacimientos, ¿verdad? Porque son los datos que al final llegan a oficializarse. También se pueden monitorear los embarazos, pero es un poco más difícil porque no todas las niñas llegan a los servicios de salud a hacerse un control prenatal, o todas las adolescentes. Entonces, a partir de este monitoreo y a partir del aparecimiento de la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, también se dividieron, digamos, por grupos etarios esto de los embarazos, porque en realidad los embarazos en adolescentes se consideran de los 10 a los 19 años, ¿verdad? Exacto. Pero a raíz de la ley hay esta división ahora de los 10 a los 14, porque también según la ley, toda relación sexogenital con niño o niña antes de los 14 años es un delito, ¿verdad? Claro, de violencia sexual. Entonces, por eso es que se ha evidenciado más el problema, dividido en esta forma, y obviamente que el problema siempre ha existido. O sea, ahora, vemos unas cifras que lanzan Naciones Unidas, donde dicen que el 26% de los partos atendidos son de adolescentes o niñas, digamos, entre los 10 y 19 años de edad, el 26% de los partos atendidos en nuestro país. Sí, es un cuarto, digamos, 25-26% de todos los partos. Eso es grave, porque en realidad el cuerpo, físicamente, digamos, y desde el punto de vista médico no está preparado para un embarazo antes de los 20 años, ¿verdad? Durante la adolescencia, pues. Entonces, se están registrando muchos partos, pero lo más grave, digamos, es esto de los 10 a los 14 años. Claro. Y eso es desde la parte física, pero también hay muchos aspectos emocionales y sociales, digamos, que definitivamente afectan a estas niñas y a las adolescentes también. Claro, veamos cifras recientes, y no estoy mal, y si lo estoy, por favor, corríjanme, pero cifras que lanzaba Prensa Libre este fin de semana, este domingo, hablaban de el Petén siendo una de las áreas más afectadas por el problema de los embarazos en niñas de 10 a 14 años. En este año, si no estoy mal, han habido más de 700 alumbramientos solo en Petén, de niñas de 10 a los 14 años, y luego le sigue, bueno, el departamento de Guatemala. ¿Qué nos habla de lo que está ocurriendo en estas áreas? Buenos días. Lo primero que si puedes tomar el micrófono, así te podemos escuchar, gracias. Buenos días. En respuesta a tu pregunta, primero, nombrar las cosas con su nombre correcto. No son embarazos, son violaciones. Como una niña de 10 años dice, yo deseo
embarazarme, es desde ahí. Eso, ya estamos viendo el delito. Ahí está el delito y desgraciadamente, como tú dijiste anteriormente, esto comienza en casa, donde no hay esa educación de prevención, respeto, no están esas normas de la familia, ese núcleo, no lo tiene el respeto a mi hija, a mi hijo, claro. Porque se violan a los varones también. Sabemos de las nenas mucho más que los hombres, porque existe el embarazo, pero también hay muchos niños que están siendo violados por medio de sus papás y mamás, vecinos, tíos, tías. Para algo que nosotros trabajamos es la prevención, es la educación preventiva, y exactamente lo que hablamos es sobre equidad de género. Exacto. Es donde se le da la voz a la nena y al nene que puedan expresarse, que puedan explicar si les duele algo, que puedan llegar con algún familiar o alguien cercano de ellos que significa respeto para ellos y decirle, alguien me está faltando el respeto en casa. Desgraciadamente yo miro aquí en Guatemala que a la niña y a los niños se les trata mucho como propiedad. Tú vas a hacer lo que yo digo y respeto siempre al mayor. Y por eso también tanto matrimonio que hay entre niñas y hombres. Bueno, también veíamos estas cifras que 97 de 100 niñas se casan en nuestro país con hombres que les triplican la edad. Eso es algo sumamente preocupante. Y también otras cifras que veíamos acá es que el Fondo de la Población de Naciones Unidas estima que en este 2015 van a ser unas 550,000 menores que se van a casar antes de los 18 años. Es decir, vamos a tener 1,500 matrimonios, quizás si podemos ver así, de menores de edad y algunos fuera de la ley, porque algunas de estas niñas son de 12, 13 años, 14 años, que es cuando la ley, que también queda totalmente obsoleta, creo yo, estipula que ya es legal casar a una niña, ¿verdad? Es una cifra realmente preocupante. Sí, y hay mucho subregistro por las uniones de hecho, ¿verdad?, que se dan, o uniones temporales también que se dan, ¿verdad? Entonces, ese es el otro, digamos, problema que está detrás de esta situación de los embarazos en niñas. Algo muy importante que hay que mencionar es que el tema está posicionado, digamos, porque lo abordan los medios, que eso es muy bueno, porque es la forma en que las personas nos podemos enterar e indignarnos y hacer algo, ¿verdad? Porque no podemos seguir viendo eso como algo natural. Todavía hay personas que lo ven como que eso pasa o piensan, pero es que en el área rural así es, o es la costumbre de las personas, y eso no tiene nada que ver con costumbres. ¿Pero tú crees que nos indignamos lo suficiente, especialmente nuestros gobernantes, al ver una ley que permite que una niña a los 14 años pueda casarse y no hacer nada al respecto? Aún no, pero yo creo que ha empezado el proceso, digamos, por lo menos hablamos de los temas, porque eso siempre ha pasado. Lo que pasa es de que nadie lo mencionaba y se veía como algo más natural que ahora, posiblemente. Entonces todavía necesitamos hacer ciertos cambios y obviamente cambiar patrones culturales, patriarcales, machistas, y digamos, y hacer como cuestiones afirmativas a favor de las niñas y los niños, ¿verdad? Pero especialmente de las niñas, porque son las que más afectadas se ven. Y un poco lo relacionado a las cifras, Petén, Guatemala y otros departamentos, también tiene que ver, digamos, con un poquito como esta cuestión de la notificación ahora de la información, ¿verdad? Porque hay también algunas dificultades que ya se están tratando y que se ha visto como voluntad, digamos, para poder solucionarlos, pero por ejemplo en los registros de los nacimientos, porque igual sabemos que en nuestro país no todos los niños y las niñas son registrados a tiempo, y más cuando son hijos de menores de edad. También existe una serie de limitaciones, ¿verdad?, en cuanto a requisitos, en cuanto a procedimientos, y que muchos se quedan también fuera, digamos, de ese registro. Entonces, pero posiblemente dentro de todo lo malo que pasa, la buena noticia aquí es que el tema lo estamos discutiendo, y creo que cada quien lo tiene que hacer a nivel de lo que hace, los medios pues haciendo este tipo de actividades, los que trabajamos en salud pues haciendo nuestras, pero también aparte de que sí tiene que ver con valores familiares, con sistema patriarcal, también tiene que ver, digamos, con la demanda de parte de la población y el cumplimiento de parte de las autoridades, en este caso educativas, con las leyes, porque en nuestro país
tiene leyes que promueven, por ejemplo, la educación integral en sexualidad, ¿verdad? Hay compromisos internacionales adquiridos, pero que no sucede. Y eso es un otro frente, digamos, para atacar, aparte de cambiar los patrones, pues, culturales patriarcales que existen en nuestro país. Exacto, eso es como tú mencionas, de atacarlo integralmente, ¿verdad? Por todos lados en la casa, con las leyes, con educación, con el acceso a salud también, que muchas veces, bueno, quedan estas niñas cortas de tener el acceso necesario y el cuidado necesario durante estos embarazos, y también a raíz de esto la mortalidad materna, la mortalidad infantil va incrementando también. Te pregunto, Lucía, entonces, cambiando esos patrones, también un parte importante de eso, la capacitación que ustedes dan, y hay un diplomado que ustedes están ofreciendo para las personas interesadas en saber, bueno, ¿cómo puedo contribuir a frenar esta violencia de género que se da en los hogares? Sí, no, gracias por darme la oportunidad de anunciar esto, que en Guatemala sí existe un programa con material didáctico trabajando la prevención para que esto se termine. Comenzamos este diplomado en USAC la próxima semana. Quien lo facilita somos nosotras y MIA, Mujeres Iniciando en las Américas, comenzando el próximo miércoles y jueves. Hay 5 horarios para escoger. Los miércoles, por ejemplo, uno a las 10, otro a las 3, y el jueves tiene 3 horarios. Nuestro número para poderse inscribir es 4918-8742. Por favor, es gratis este servicio, y no es casualidad que es gratis, sino que al propósito lo hacemos gratis porque es para todo mundo. Claro. En esos diplomados entra desde el conserje de la universidad hasta el chico que vende chicles en la esquina de la universidad. Llegan docentes también a recibir estos diplomados. Son 10 módulos consecutivos por 2 horas. O sea, si tú deseas llegar miércoles a las 10, son 10 miércoles consecutivos. Y empiezan este miércoles 25 de febrero. Sí, la próxima semana 25 de febrero, y también hay 3 horarios para escoger el jueves. Perfecto, muchísimas gracias, Lucía, por darnos esta información y hacer estos talleres, como tú dices, abierto a todo el público. Importante que asistan personas que trabajan precisamente en salud, en educación, para dar a conocer también quizá los pequeños cambios que nosotros podemos ir a hacer para ir transformando esos patrones y esas mentalidades que tenemos en Guatemala. Y claro, como tú mencionas, también empezar a trabajar muy de cerca con autoridades de educación y de salud para poder cambiar este panorama. Y por otro lado, pues tampoco la parte preventiva, y también no dejar de lado la protección de las niñas, porque también están expuestas a una serie de vulnerabilidades sociales, son las más vulnerables y sus hijos e hijas, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo sé que podríamos pasar hablando de este tema por varias horas, pero agradezco a ambas haber estado con nosotros esta mañana exponiendo, hablando un poquito acerca de este problema, este flagelo que afecta a nuestro país, a nuestras niñas, hablando de los embarazos entre adolescentes y también niñas de 10 a 14 años, exponiendo el abuso al que son sometidas. Muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros. Nosotros tenemos que también lanzar la pregunta del día a todos ustedes para que puedan participar en nuestros foros. Ahí está en su pantalla: ¿qué acciones considera necesarias implementar para poder evitar más embarazos en la niñez guatemalteca? ¿Cuáles son sus ideas? Usted sabe que nosotros somos un colectivo, aquí sus opiniones valen, y bueno, puede ser que dentro de ellas haya una excelente solución que pueda aportar a frenar este flagelo en nuestro país. Comparta con nosotros. Así, con esto nos vamos a una pausa aquí en Viva la Mañana, pero regresamos con mucho más enseguida. Ya volvemos.